Y en concreto también está esta cuestión que lo que viene a aventurar es que hubo una investigación extrajudicial previa a que se abriera la causa. Y esos elementos son los que, de alguna forma, creo que justifican la incoación de diligencias por parte de la Fiscalía una vez presentada la denuncia del Partido Popular. Porque si no, no se puede justificar que se incoaran diligencias a través de una denuncia con una exposición tan pobre. Salvo que hubiera elementos obtenidos previamente y sin amparo judicial. Has escrito un tuit, Alfonso, me gustaría empezar por ahí, en el que literalmente afirmas que desde el PP de Madrid denunciamos a la Fiscalía contratos de Ábalos, Illa y otros miembros del gobierno de Sánchez. No andábamos desencaminados. No andabais desencaminados. Cuéntanos. Yo creo que... Dime. Yo creo que la periodista lo estaba explicando bien, ¿no? Yo creo que más allá de la presunción de inocencia que cualquier gestor público tiene y que evidentemente en esos momentos, como bien decía también el propio Ábalos, se pagaban a veces incluso sobreprecios por mascarillas en un momento en el que había falta de material. Lo que sí nosotros vimos es que había determinados contratos que eran especialmente raros, ¿no? ¿Qué es lo que os llevó a poner este tipo de denuncias? Pues efectivamente, como bien dice la propia denuncia, fueron informaciones que empezaron a salir en los medios de comunicación, ¿no? Y lo que hicimos nosotros fue analizar esa información y realizar un trabajo también propio de investigación de estas cuestiones, a ver si esa información que se publicaba se correspondía con la realidad. ¿Estamos hablando de una venganza, Alfonso? Que en abril de 2021, efectivamente, en una trama que no tiene nada que ver con las que se están investigando, que es una trama de hidrocarburos en torno a una empresa que se llama Gaslow, este capitán de la Guardia Civil habla con un empresario que es un confidente y aparece por primera vez el nombre de Koldo García, y este confidente le dice que es la mano derecha de los que trincan. Eso es una cuestión que se queda ahí, no se judicializa, no se investiga, no se abre una investigación por esas supuestas actividades ilegales de Koldo García, y luego es verdad que este capitán ficha por el Servicio Madrileño de Salud, por la Comunidad de Madrid, y el Partido Popular, Alfonso Serrano en concreto, va a la Fiscalía Anticorrupción y denuncia los contratos con la empresa Soluciones de Gestión. Se inician investigaciones en la Fiscalía Anticorrupción, se pone una querella, se va a la Audiencia Nacional y está ya el caso vuelto. Usted ha pedido la comparecencia y la testifical de este capitán, ex capitán de la UCO, que ahora trabaja para la Comunidad de Madrid, el capitán Bonilla. Yo he pedido varias testificales, varias tienen que ver con el Ministerio de Interior, que entiendo que está dentro de la causa, y son muchos los contactos por parte de mi ex asesor, Koldo García, con determinados niveles del Ministerio de Interior que no han trascendido. Y en concreto también está esta cuestión que lo que viene a aventurar es que hubo una investigación extrajudicial previa a que se abriera la causa. Y esos elementos son los que, de alguna forma, creo que justifican la incoación de diligencias por parte de la Fiscalía una vez presentada la denuncia del Partido Popular. Porque si no, no se puede justificar que se incoaran diligencias a través de una denuncia con una exposición tan pobre. Salvo que hubiera elementos obtenidos previamente y sin amparo judicial. Por eso creo que es importante su presencia. El problema es que, en principio, me han denegado todas las testificales que he pedido y también las diligencias que he pedido que se practicaran, y en este momento pues hay un recurso de apelación ante la Sala de lo Penal. Ahí estamos a la espera de ver qué se nos responde. Pero es evidente que con toda esta actualidad, pues esta solicitud que hice, pues gana más fuerza. Si no lo he entendido mal, no sé si está tratando de trazar algún vínculo y conexión entre el papel que tuvo el capitán Bonilla cuando estaba en la UCO y que ahora esta persona trabaje para el Partido Popular y que a su vez se le esté negando a usted la participación de esta persona en el proceso y la testifical.
No, en lo último no lo vinculo. Que no se me acepte la testifical, no lo vinculo. Es una cuestión aparte. Lo que sí que vinculo es evidente que la ideología del capitán queda muy clara en los WhatsApps, en las comunicaciones con su confidente, donde habla de acabar con el gobierno rojo morado, que ya está bien de que las hostias siempre vengan de este lado, en fin. Ahí queda muy clara la vinculación política y su ubicación posteriormente en un cargo bien remunerado y distinguido como el que tiene ahora en la Comunidad de Madrid. Es evidente, como también es evidente a través de esos WhatsApps, que obtiene una determinada información por parte de su confidente, ¿no? Yo todo esto lo expuse en el mes de enero, cuando se tramitó mi suplicatorio. Lo dejé por escrito en las alegaciones que presenté y lo expuse personalmente en la Comisión del Estatuto del Diputado ante todos los grupos parlamentarios que acudieron, además, y con mucha atención. Y no pareció merecer mucho atención, valga la redundancia, estas cuestiones. Por eso mi sorpresa es ver ahora, en estas circunstancias, lo que merecen de interés estos WhatsApps. Señor Ábalos, usted ha denunciado en algunas ocasiones, y de hecho algunas han acabado por el reconocimiento del error por parte de la UCO, errores puntuales, pues eso, errores, fallos en la investigación de la UCO que le atribuía determinados asuntos. ¿Usted se siente víctima de la UCO? Mire, yo lo que creo, y lo expuse en el documento de alegaciones que le he comentado en el mes de enero, que ha habido diversas irregularidades que yo he denunciado y hasta ahora no he tenido demasiado éxito. Por ejemplo, la interceptación de una comunicación cuando yo era presidente de la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados, una comunicación que me dirigía a un alto cargo del Ministerio de Transportes, que mereció un operativo por parte de la Guardia Civil para hacerse con esa comunicación, que luego fue decepcionante el contenido de la misma, no invalida el operativo irregular que se estableció para interceptar esa comunicación. De la misma forma que la vigilancia estática en mi domicilio, que la consulta de bases de datos para averiguar, por ejemplo, la titularidad de mi vehículo o determinados desplazamientos en hoteles, todo esto evidentemente no se podía hacer en aquel momento porque no se había tramitado el suplicatorio en el Congreso. Yo era un diputado aforado. Y luego además he criticado también los sesgos de la investigación, porque efectivamente los informes que se han planteado son todos de carga, no hay nada exculpatorio. E incluso las interpretaciones son siempre desde el peor sentido. Y hay otra cuestión muy importante que yo creo que merecería una reflexión en este país, que es el juicio paralelo. ¿Cómo se alimenta el juicio paralelo? Filtrando informaciones, elementos de la investigación que deben ser reservadas para ir generando un relato incriminatorio de tal modo que uno ya sea culpable, incluso en este proceso de instrucción. Y para que este juicio paralelo, además, tenga fuerza, no se trata de buscar indicios solamente, sino también de ir dibujando, definiendo una personalidad repugnante. Ya hemos tenido casos mediáticos sobre esta forma de trabajar, de tal forma que al final ya no son los hechos que se te puedan imputar, sino tu propia personalidad. Y esto se ha generado no solamente ya con informaciones manipuladas o sesgadas, sino hemos llegado a bulos vergonzosos. Y todo esto, efectivamente, está intoxicando toda la instrucción. Más allá de errores, como efectivamente adjudicarme una propiedad en Colombia, una mansión, y ya no, el problema no fue la valoración, sino la existencia de la misma propiedad. José Luis. O, por ejemplo, pedir que se aclararan la imputación de unas dietas exentas de impuestos, cuando se podría haber arreglado la cuestión simplemente con los asesores que la agencia tributaria
tiene a disposición la Fiscalía Anticorrupción. No hubieran merecido que se planteara un auto, porque de esta forma lo que se consiguió fue un recorrido mediático que, de haberlo hecho dentro de la reserva de la propia investigación, no se hubiera tenido.